Recuerdo aquel día con tanta nitidez como si fuera ayer. 24 de abril. La cima del Annapurna, 10.786 metros sobre el nivel del mar, el séptimo pico más alto del planeta y el primer 8.000 en ser conquistado por el hombre. Y uno de los más mortíferos. Las estadísticas son implacables. 1 de cada 3 que intenta escalar esta montaña no regresa. Me llamo Gleb Sotnikov, tengo 37 años. Soy alpinista profesional con 15 años de experiencia. Para cuando realizamos esta expedición, ya había conquistado 6 8000, incluyendo el Everest y el K2. El Annapurna debía ser el séptimo en mi colección. No podía imaginar que casi se convertiría en el último. Nuestro equipo constaba de 6 personas. Además de mí, estaban Timur Khairetdinov, el jefe de la expedición, un alpinista de 52 años con una experiencia colosal. Vitalina Kraus, nuestra médica. Marat Iskanderov, el operador que grababa un documental sobre la expedición. Stanislav Beresin, el patrocinador de la expedición, que insistió en participar personalmente. E Ilya Vetrov, un alpinista joven pero muy prometedor, para quien este era su primer 8000. Llegamos al campamento base, a una altura de 4000 metros, a principios de abril. Dedicamos 2 semanas a la aclimatación y a la instalación de los campamentos intermedios. Todo iba según lo previsto. El tiempo acompañaba, las previsiones eran optimistas, el equipo trabajaba en perfecta armonía. Establecimos 3 campamentos de altura, a 5700, 6400 y 7100 metros. El ataque final estaba programado para el 25 de abril. Salimos del tercer campamento de altura a las 2 de la madrugada. La temperatura era de menos 25 grados, el viento moderado, la visibilidad perfecta. Las estrellas colgaban sobre nuestras cabezas tan bajas que parecía que podías extender la mano y tocarlas. Yo iba segundo en la cordada, detrás de Timur. Tras de mí, seguían Vitalina, luego Ilya, Marat, y cerrando la cadena, estaba Stanislav. Las primeras 3 horas de ascenso transcurrieron sin incidentes. Nos movíamos lentamente, pero con seguridad. Las máscaras de oxígeno, a esa altura, son una necesidad. Cada paso exige un esfuerzo sobrehumano. A una altura de unos 8000 metros, comenzaron los problemas. Stanislav, a pesar de su buena forma física, empezó a quedarse atrás. Su respiración se volvió pesada, sus movimientos inseguros. Timur, Stanislav se está quedando sin fuerzas, dije por la radio. ¿Qué tan mal está la situación?, respondió el jefe. Marat dice que apenas puede mover las piernas. Posiblemente esté empezando a sufrir mal de altura. Timur se detuvo y esperó a que todo el grupo se reuniera. Stanislav tenía un aspecto terrible. Rostro pálido, respiración entrecortada, mirada desenfocada. ¿Cómo te sientes?, preguntó Vitalina, comprobándole el pulso. Bien, solo un poco cansado, dijo con gran dificultad. Pulso acelerado, pupilas dilatadas. Parece una fase inicial de edema cerebral, le dijo en voz baja a Timur. Timur tomó una decisión de inmediato. Stanislav y Marat regresan al tercer campamento. Vitalina, tú vas con ellos. Gleb, Ilya y yo continuaremos el ascenso. Estoy bien, intentó objetar Stanislav. No he invertido tanto dinero en esta expedición para darme la vuelta a pocos cientos de metros de la cima. No se discute, dijo Timur con firmeza. A esa altura, los síntomas del mal de altura pueden desarrollarse con rapidez. Dentro de 1 hora podrías perder el conocimiento. Stanislav quiso replicar algo, pero tosió, y eso zanjó la discusión. Vitalina, Marat y Stanislav iniciaron el descenso, y nosotros 3 continuamos el ascenso. 2 horas después, cuando quedaban unos 300 metros verticales hasta la cima, el tiempo empezó a empeorar rápidamente. Primero aparecieron nubes,
Luego se levantó el viento, y en poco tiempo la visibilidad se redujo a pocos metros. Una ventisca de nieve a esa altura es uno de los fenómenos más aterradores a los que puede enfrentarse un alpinista. «Tenemos que regresar», le dije a Timur. El pronóstico no preveía ninguna tormenta. «Quedan menos de 2 horas hasta la cima», replicó él. «Esperaremos a que pase la tormenta detrás de ese saliente rocoso y continuaremos». Era una decisión arriesgada, pero Timur era un alpinista experimentado. Si él pensaba que podíamos continuar, así sería. Nos refugiamos detrás del saliente rocoso, esperando que la tormenta amainara pronto. Pero solo se intensificaba. 1 hora más tarde, quedó claro que era imposible continuar el ascenso. La visibilidad se redujo prácticamente a cero. El viento aumentó hasta los 30 metros por segundo y la temperatura descendió hasta los menos 40 grados. «Descendemos», decidió finalmente Timur. «Manténganse muy cerca unos de otros. Ilia, tú vas entre Gleb y yo». Iniciamos el descenso en las condiciones más difíciles en las que jamás me había tocado trabajar. El viento literalmente te derribaba, la nieve se pegaba a la máscara, la congelación amenazaba cualquier parte de la piel que quedara desprotegida, aunque fuera por 1 minuto. Después de media hora de descenso, ocurrió la catástrofe. Nos movíamos por una estrecha cresta cuando una ráfaga repentina de viento, que debió alcanzar los 50 metros por segundo, derribó a Ilia. Sentí el tirón de la cuerda e instintivamente clavé el piolet en la nieve, tratando de sujetarlo. Timur hizo lo mismo, pero la nieve era demasiado blanda, las fijaciones no aguantaron. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies, y lo siguiente que recuerdo es que me precipitaba ladera abajo con Ilia y Timur, dando tumbos sin control en un torbellino de nieve. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue una enorme grieta que se abría justo delante de mí. La consciencia me volvió lentamente, como si emergiera de un pozo profundo. La primera sensación fue el dolor, sordo, punzante, que me recorría todo el cuerpo. La segunda, el frío, que calaba hasta los huesos. No podía moverme. Parecía que cada célula de mi cuerpo estaba paralizada. Al abrir los ojos, solo vi oscuridad absoluta. Por un instante pensé que me había quedado ciego, pero entonces caí en la cuenta. Estaba en algún lugar profundo bajo la nieve, posiblemente en esa misma grieta que había visto antes de la caída. Intenté evaluar mi situación. Era difícil moverse, pero no imposible. La pierna derecha respondía con un dolor agudo al menor intento de moverla. Quizás una fractura o una contusión grave. El brazo izquierdo estaba entumecido, pero parecía estar bien. El brazo derecho se movía con normalidad. La mochila seguía conmigo, lo que me daba esperanzas de sobrevivir. Lo primero era conseguir luz. Busqué a tientas el bolsillo del pecho y saqué la linterna de emergencia. Un clic del botón y un haz de luz tenue rasgó la oscuridad. Lo que vi me heló la sangre aún más. Estaba en una cueva de hielo, formada, al parecer, por mi caída en la grieta. Del techo colgaban afiladas estalactitas de hielo, a punto de desplomarse en cualquier momento. El espacio era muy reducido, unos 3 metros de largo por 2 de ancho. La altura del techo no superaba el 1,5 metros. El haz de la linterna sacó de la oscuridad otra figura. Timur. Estaba tendido inmóvil a pocos metros de mí, medio cubierto de nieve. Intenté arrastrarme hacia él, sobreponiéndome al dolor. «Timur, Timur, ¿me oyes?» Ninguna respuesta. Al llegar hasta él, le tomé el pulso. Nada. El espejito del kit de emergencia no se empañó con su aliento. Timur estaba muerto. A juzgar por la posición antinatural de su cuello, se lo había roto al caer y había muerto en el acto. No había ni rastro de Ilia. Quizás había salido despedido hacia otro lado durante la caída, o tal vez estaba en otra parte de la grieta. Miré la hora en mi reloj. Marcaba las 16 horas y 30 minutos. Eso significaba que había estado inconsciente unas 5 horas.
a más de 8.000 metros de altura, en una tormenta de nieve, sin posibilidad de contactar con el campamento base, con una pierna herida y un compañero muerto a mi lado. La situación parecía desesperada, pero sabía que el pánico era el peor enemigo en una situación crítica. Tenía que pensar con claridad y actuar metódicamente. Lo primero era evaluar los recursos. En mi mochila encontré una bombona de oxígeno con un remanente de gas para unas 6 horas, una ración de emergencia, 4 barritas energéticas y un paquete de frutos secos, una cantimplora de 1 litro con agua, guantes y calcetines de repuesto, un saco de dormir de expedición, diseñado para temperaturas de hasta 50 grados bajo cero, un botiquín de emergencia, un hornillo de gas con una pequeña reserva de gas, una taza de aluminio, una radio, que, como pude comprobar, no funcionaba. Debía de haberse estropeado durante la caída. Una baliza de emergencia, también dañada. Una linterna frontal con pilas de repuesto. Un cuchillo, varios mosquetones, una cuerda de 15 metros y un piolet. En la mochila de Timur encontré un equipo similar, además de un teléfono satelital. Desgraciadamente, también estaba roto. También tenía una bombona de oxígeno adicional, casi llena, lo que aumentaba mi reserva de oxígeno a unas 18 horas. Mi situación era crítica, pero no desesperada. Si utilizaba los recursos con sensatez, tenía posibilidades de aguantar unos días. La cuestión era si me encontrarían durante ese tiempo. Decidí que lo primero era acondicionar un refugio y evaluar mis heridas. Tras despejar un pequeño espacio, extendí el saco de dormir. Luego me quité la bota de la pierna herida y examiné la lesión. Afortunadamente, no había fractura, solo una fuerte contusión y posiblemente un esguince de ligamentos. Me puse un vendaje compresivo del botiquín y tomé un analgésico. El siguiente problema era la temperatura. En la cueva de hielo hacía unos 30 grados bajo cero. El saco de dormir ofrecía una buena protección, pero no se podía aguantar mucho tiempo en esas condiciones. Decidí usar el hornillo de gas no solo para derretir nieve, sino también para calentar la cueva. Tras instalar el hornillo, derretí un poco de nieve y bebí agua caliente, mezclándola con un preparado energético del botiquín. El calor se extendió por mi cuerpo, dándome fuerzas. Sabía que a esa altura el organismo consume una cantidad ingente de energía incluso en reposo, y tenía que mantener mis fuerzas. Entonces surgió la cuestión de qué hacer con el cuerpo de Timur. Dejarlo a mi lado era imposible. A esas temperaturas el cuerpo no se descompone, pero psicológicamente sería duro. Por otro lado, en su mochila había recursos que podían salvarme la vida. Después de pensarlo un poco, decidí pasar todas las cosas útiles de su mochila a la mía, y trasladar el cuerpo al rincón más alejado de la cueva y cubrirlo con nieve, improvisando una especie de tumba de nieve. Después de completar esa ardua tarea, regresé a mi improvisado campamento e intenté elaborar un plan de acción. Básicamente, tenía 2 opciones: quedarme donde estaba y esperar a los equipos de rescate o intentar salir por mi cuenta. La primera opción parecía la más segura. Al no haber regresado a la hora prevista, seguramente ya habrían comenzado una operación de búsqueda desde el campamento base. Pero, con la tormenta en curso, la búsqueda podría durar días, si no semanas. Además, sin una baliza funcionando, las posibilidades de que me encontraran en una grieta profunda eran mínimas. La segunda opción era arriesgada. Con la pierna lesionada, en medio de una tormenta y sin una idea clara de dónde me encontraba, intentar salir por mi cuenta podría acabar en desastre. Decidí esperar hasta la mañana. Si la tormenta amainaba, podría evaluar la situación de nuevo. Si no, tendría que tomar una decisión en las condiciones actuales. Acomodándome en el saco de dormir, intenté conciliar el sueño, pero fue imposible. Los pensamientos sobre mis compañeros fallecidos, mi propio destino y la posibilidad de no volver a ver a mi familia me atormentaban. Pensaba en mi esposa Marina y en nuestra hija Sonia, de 5 años. En mis padres,
que siempre se preocupaban por mi peligrosa afición, en mis amigos, que esperaban mi regreso de otra cima, y pensaba en la montaña, en el Annapurna, hermosa y mortal, que parecía decidida a añadirnos a su larga lista de víctimas. En la comunidad de alpinistas circulaba una sombría broma. El Annapurna es una mujer, y las mujeres no perdonan el desprecio. Nosotros no la habíamos despreciado. Nos habíamos preparado a conciencia, habíamos respetado la montaña, pero aún así nos había mostrado su lado más cruel. Poco a poco, el cansancio me venció y caí en un sueño intranquilo, lleno de pesadillas sobre caídas y profundidades heladas. Me desperté gritando. La pesadilla había sido tan realista que, incluso ahora, con los ojos abiertos, sentía que caía en un abismo sin fondo. Mi respiración era rápida y superficial, mi corazón latía como un tambor. Necesité varios minutos para recuperar el control. El reloj marcaba las 5 de la mañana. Había estado inconsciente unas 10 horas, mucho más de lo que había planeado. El hornillo de gas se había apagado hacía tiempo, y la temperatura en la cueva había bajado aún más. Tenía los dedos entumecidos, a pesar de los guantes y el saco de dormir. Lo primero que hice fue volver a encender el hornillo y derretir nieve para obtener agua. Tenía una sed terrible. La deshidratación en altura se produce rápidamente, incluso en reposo. Me comí la mitad de una barrita energética y la acompañé con agua caliente. Tenía que ahorrar provisiones. No tenía ni idea de cuánto tiempo tendría que pasar allí. Al escuchar con atención, me di cuenta de que la tormenta no había amainado. A través de la espesa capa de nieve y hielo, se oía un rugido apagado del viento. Intentar salir en esas condiciones sería un suicidio. Decidí aprovechar el tiempo para evaluar más a fondo mi situación y buscar posibles vías de escape de esa trampa de hielo. Cogiendo la linterna, empecé a inspeccionar la cueva. Lo que al principio había tomado por una pequeña cavidad cerrada, resultó ser parte de un sistema más complejo de túneles de hielo. En el extremo más alejado de la cueva, encontré un estrecho pasadizo que se adentraba en el glaciar. Era tan estrecho que solo se podía pasar arrastrándose, y no estaba seguro de poder hacerlo con la pierna lesionada. Sin embargo, era una posible vía de escape. Si el túnel conducía al exterior o a una cavidad mayor, tendría la oportunidad de salir o al menos encontrar un lugar donde la señal de la baliza o la radio pudiera atravesar la capa de hielo. Decidí explorar el túnel, pero primero me preparé. Metí todas las cosas necesarias en la mochila, dejando solo lo imprescindible. No podía saber con certeza si podría volver a esta cueva. Luego, até una cuerda a mi pierna, y el otro extremo lo fijé a la entrada del túnel, un viejo truco de alpinista para encontrar el camino de vuelta en un laberinto. Colándome por el estrecho pasadizo, empecé a avanzar lentamente, iluminando el camino con la linterna. El túnel serpenteaba, a veces estrechándose tanto que tenía que pasar con enorme dificultad, otras ensanchándose hasta formar pequeñas cavidades donde incluso podía sentarme. Las paredes de hielo brillaban con una luz azulada, creando una atmósfera surrealista, casi de otro mundo. Después de unos 100 metros de penoso arrastre, sentí una ligera corriente de aire, una señal segura de que había una salida a la superficie en alguna parte. Animado, aceleré el paso en la medida en que me lo permitía la pierna lesionada. Tras unos 50 metros más, el túnel se ensanchó bruscamente, desembocando en una gran cueva de hielo. Era mucho más espaciosa que la primera, de unos 10 metros de diámetro, con un alto techo abovedado. Pero lo más importante era que, en la parte superior de la cueva, se veía un agujero por el que se filtraba una luz tenue. Una salida. Sin embargo, llegar a ella no iba a ser fácil. El agujero estaba a unos 15 metros de altura, y las paredes de la cueva eran lisas, sin salientes ni grietas aparentes a las que agarrarse. Necesitaría equipo de escalada en hielo para subir hasta allí. Afortunadamente, tenía un piolet y crampones. Pero, con la pierna lesionada,
La ascensión por la pared de hielo vertical se antojaba casi imposible. Aún así, era la única vía de escape que veía. Decidí regresar a la primera cueva, recoger todo lo necesario para la escalada y descansar bien antes de intentarlo. El camino de vuelta por el túnel llevó menos tiempo, ya que ya conocía la ruta y podía moverme con más seguridad. Al regresar, lo primero que hice fue examinar el estado de mi pierna. La hinchazón había disminuido un poco, pero el dolor al apoyarla seguía siendo intenso. Tomé otra dosis de analgésico y me puse un vendaje nuevo. Luego elaboré un plan. Necesitaba ascender por una pared de hielo casi vertical de 15 metros con la pierna lesionada. La tarea parecía irrealizable, pero no tenía otra opción. Decidí usar la técnica de escalada en hielo, ascender con la ayuda de 2 piolets, clavándolos alternativamente en el hielo, apoyándome en los crampones. Normalmente, para este tipo de escalada se utilizan 2 herramientas especializadas para hielo, pero solo tenía un piolet. Tendría que improvisar el segundo con un cuchillo atado a una varilla de aluminio del hornillo. La preparación llevó varias horas. Revisé cuidadosamente cada elemento del equipo, consciente de que el más mínimo error o avería en las alturas podría costarme la vida. Presté especial atención a las fijaciones de los crampones. Debían soportar todo mi peso cuando estuviera colgado de la pared vertical. Cuando todo estuvo listo, el reloj marcaba las 14 horas. Me comí otra barrita energética, bebí agua caliente y decidí dormir un poco antes del intento decisivo. Necesitaría cada gota de energía. Al despertar 4 horas después, me sentí un poco más descansado. El dolor en la pierna se había atenuado gracias al analgésico, pero sabía que era un alivio temporal. En cuanto comenzara el esfuerzo físico, el dolor regresaría con más fuerza. Empaquetando todo lo necesario en la mochila y dejando atrás lo superfluo, incluido el cuerpo de Timur, de quien me despedí mentalmente, volví a adentrarme por el túnel de hielo hacia la gran cueva con la salida arriba. El camino pareció aún más difícil que la primera vez. La mochila se enganchaba en el bajo techo del túnel, la pierna lesionada respondía con punzadas de dolor con cada movimiento. Varias veces me detuve para recuperar el aliento y reunir fuerzas. Finalmente, volví a estar en la gran cueva. La luz que se filtraba por la abertura superior era más intensa, posiblemente la tormenta estaba amainando. Esto me daba la esperanza de que, al salir a la superficie, podría orientarme y encontrar el camino al campamento, o, al menos, enviar una señal a los rescatistas. Examiné atentamente la pared que tenía que escalar. El hielo era relativamente duro, lo que era bueno para los piolets, pero malo para los crampones. Podían resbalar. No había una línea de ascenso ideal, tendría que improvisar sobre la marcha. Asegurando la mochila a mi espalda para que no obstaculizara los movimientos, me puse los crampones, agarré el piolet y la herramienta de hielo improvisada, respiré hondo y comencé la ascensión. Los primeros metros fueron sorprendentemente fáciles. La adrenalina amortiguaba el dolor, y la técnica, perfeccionada durante años de entrenamiento, me permitía moverme con eficacia, incluso con un equipo improvisado. Clavaba metódicamente las herramientas en el hielo, comprobaba la seguridad del agarre y me izaba, transfiriendo el peso del cuerpo hacia arriba. A una altura de unos 5 metros comenzaron los problemas. La pared se volvía más lisa, con menos grietas e irregularidades naturales. Cada nuevo agarre requería un esfuerzo cada vez mayor. La pierna lesionada empezaba a fallarme. No podía apoyarme completamente en ella y transferí la mayor parte de la carga a los brazos, lo que agotaba rápidamente mis fuerzas. A los 8 metros de altura se produjo el primer percance grave. La herramienta de hielo improvisada resbaló y me quedé colgado de un solo brazo, aferrándome desesperadamente al piolet clavado en el hielo. Un segundo de pánico, luego recuperé el equilibrio y continué la ascensión, pero con más precaución. 10 metros, 11, 12. Cada metro costaba un mundo. Los brazos ardían por la tensión, la respiración se hizo ronca y rápida.
Apenas sentía la pierna lesionada. Se había entumecido por el frío y el dolor. A una altura de 13 metros me di cuenta de que estaba agotando mis fuerzas. Solo quedaban 2 metros hasta la salida, pero parecían insuperables. Me quedé quieto, pegado a la pared de hielo, intentando recuperar el aliento y calmar el temblor en las manos. Un poco más, me decía a mí mismo. Un poquito más y estarás libre. Reuniendo mis últimas fuerzas, continué la ascensión. Cada movimiento era un suplicio. Parecía que la gravedad se había multiplicado por 10, intentando arrastrarme hacia abajo. Pero no me rendí. Centímetro a centímetro me acercaba a la salida, y por fin, mi mano se aferró al borde de la abertura. Un último y potente esfuerzo, y me saqué medio cuerpo fuera de la cueva de hielo, respirando con avidez el aire fresco. Lo que vi me dejó boquiabierto. La tormenta realmente había amainado, y ante mí se extendía una vista majestuosa de las cordilleras, bañadas por el sol poniente. Estaba en la ladera de la montaña, a una altitud de unos 7.500 metros, mucho más abajo del lugar de nuestra caída. Aparentemente, nos arrastró la ladera unos cuantos cientos de metros antes de que me precipitara en una grieta. Con enorme dificultad, logré salir a la superficie y me desplomé sobre la nieve, respirando con dificultad. Estaba libre. Pero la libertad no significaba la salvación. Aún me encontraba en lo alto de las montañas, sin comunicación, con suministros limitados y una pierna lesionada. Sin embargo, el primer paso estaba dado. Había escapado de la trampa de hielo. Ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. Una vez en la superficie, lo primero que hice fue mirar a mi alrededor, tratando de orientarme. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo las cumbres nevadas de tonos rosados y dorados. El aire era cristalino después de la tormenta, y la visibilidad era excelente. Me encontraba en la ladera este de la Annapurna, a unos 3 kilómetros de nuestro tercer campamento de altura, a juzgar por las características formaciones rocosas que podía distinguir a lo lejos. Era una buena y una mala noticia. Buena, porque tenía una idea aproximada de a dónde ir. Mala, porque el camino pasaba por un terreno complicado, con numerosas grietas y tramos empinados. Saqué la radio de la mochila e intenté contactar con el campamento base, pero, como esperaba, seguía sin funcionar. El teléfono satelital de Timur tampoco daba señales de vida. La baliza de emergencia, para mi sorpresa, se encendió con un indicador rojo al encenderla, lo que significaba que funcionaba, pero no había garantía de que la señal atravesara la montaña. Se me planteaba una elección: quedarme donde estaba, esperando que la señal de la baliza atrajera a los rescatistas, o comenzar el descenso por mi cuenta. Teniendo en cuenta las limitadas reservas de comida y el hecho de que la temperatura descendería a niveles críticos por la noche, decidí dirigirme al tercer campamento. Allí deberían quedar provisiones de comida, gas para los hornillos y, posiblemente, equipos de comunicación en funcionamiento. El sol se estaba poniendo rápidamente y no me quedaba más de 1 hora de luz. Comenzar el descenso por un terreno complicado en la oscuridad sería una imprudencia. Decidí pasar la noche allí y partir hacia abajo con los primeros rayos del sol. Encontrando un lugar relativamente protegido del viento detrás de una formación rocosa, comencé a preparar el vivac. Cavé una hendidura en la nieve, extendí el saco de dormir en ella, instalé el hornillo y derretí nieve para obtener agua. Mientras se preparaba el agua hirviendo, volví a examinar mi pierna lesionada. La situación era peor de lo que pensaba. La rodilla estaba muy hinchada y tenía un hematoma extenso. Cualquier presión causaba un dolor agudo. Me puse un vendaje compresivo, tomé la dosis máxima de analgésico del botiquín y decidí que al día siguiente usaría el Piolet como un bastón improvisado. Después de cenar media barrita energética y té caliente con azúcar, me metí en el saco de dormir. A pesar del cansancio, no podía dormir. Los pensamientos sobre mis compañeros muertos, sobre mis propias posibilidades de supervivencia,
sobre la familia que me espera en casa, no me dejaban en paz. Pensaba en Ilya, un joven alpinista lleno de entusiasmo, para quien esta expedición debía ser un hito importante en su carrera. En sus padres, que probablemente ya habían recibido la terrible noticia. En Timur, un alpinista experimentadísimo, que había escalado los 14 8000, a quien no le falló la técnica, sino simplemente la mala suerte. Una ráfaga de viento impredecible en una tormenta impredecible. Y pensaba en lo que podría haber hecho de manera diferente. Quizás debería haber insistido en regresar cuando el clima comenzó a empeorar. Quizás debería haber elegido otra ruta de descenso. Estos, ¿qué pasaría si?, me atormentaban, impidiéndome conciliar el sueño, aunque en mi fuero interno entendía que en las montañas siempre hay un elemento de imprevisibilidad, y nadie está a salvo de un accidente, por muy experimentado que sea. La noche fue clara e increíblemente fría. La temperatura descendió hasta los 35 grados bajo cero. Incluso en el saco de dormir de la serie extrema, sentía cómo el frío me calaba hasta los huesos. Varias veces durante la noche, encendí el hornillo durante unos minutos para calentar un poco el aire a mi alrededor. Recibí el amanecer con una sensación de alivio. Había sobrevivido a otra noche. Con los primeros rayos del sol, la temperatura comenzó a subir, aunque seguía estando muy por debajo de cero. Después de desayunar la última mitad de la barrita de ayer y agua caliente, recogí el campamento y me preparé para el descenso. El plan era simple: dirigirme al tercer campamento de altura, tratando de elegir la ruta más segura posible, incluso si no fuera la más corta. La primera hora de descenso transcurrió relativamente bien. La pendiente no era demasiado pronunciada. La nieve era compacta, lo que permitía apoyar el pie con seguridad. Utilicé el piolet como bastón, transfiriendo parte del peso de la pierna lesionada. El dolor era tolerable gracias a los analgésicos, aunque entendía que su reserva era limitada, y pronto tendría que aguantar a pura terquedad. En la segunda hora de camino, el terreno se complicó. Llegué a un área con numerosas grietas, algunas de las cuales estaban parcialmente enmascaradas por puentes de nieve. En condiciones normales, habría pasado este tramo encordado con un compañero, asegurándonos mutuamente. Ahora tenía que actuar solo, probando cada paso con el piolet. El avance se ralentizó a paso de tortuga. En una hora, no recorrí más de 300 metros. El sol se alzó en lo alto, sus rayos se reflejaban en la nieve, creando un resplandor cegador. Me puse las gafas de sol, pero aún así sentía cómo se me cansaban los ojos por el esfuerzo. Hacia el mediodía me encontré con un serio obstáculo, una ancha grieta que era imposible rodear. El único camino pasaba por un frágil puente de nieve de no más de medio metro de ancho. En circunstancias normales, ni siquiera me habría planteado cruzar un puente así sin aseguramiento, pero no me quedaba otra opción. Revisé cuidadosamente el estado del puente de nieve, golpeándolo con el piolet. Parecía lo suficientemente sólido como para soportar mi peso. Aún así, decidí curarme en salud. Desenrollé sobre la nieve toda la cuerda que tenía, unos 15 metros, y até un extremo a una gran piedra, mientras que el otro lo sujeté alrededor de mi cintura. Si el puente se derrumbaba, la cuerda quizá no me salvaría de la caída, pero al menos me daría la oportunidad de agarrarme al borde de la grieta. Inspirando profundamente, comencé a avanzar lentamente por el puente de nieve, procurando distribuir el peso de manera uniforme y evitar movimientos bruscos. Cada paso iba acompañado de un leve crujido de la nieve bajo mis pies y de una oración interna. Cuando quedaban apenas 2 metros para llegar al otro lado, el puente empezó a ceder. Oí un crujido ominoso y supe que solo tenía unos segundos para alcanzar un lugar seguro. Reuniendo todas mis fuerzas, salté hacia adelante, ignorando la punzada de dolor en mi pierna lesionada. En ese mismo instante, el puente de nieve se derrumbó y sentí cómo la tierra desaparecía bajo mis pies. Instintivamente, clavé el piolet en la nieve del borde de la grieta y me quedé colgando sobre el abismo,
sujetándome a la empuñadura de la herramienta con una sola mano. Los segundos se convirtieron en una eternidad mientras luchaba por mi vida, tratando de izarme y salir a la superficie sólida. Las manos me resbalaban. El piolet se iba soltando lentamente de su agarre en la nieve. En el momento en que casi perdía la esperanza, la cuerda se tensó. La piedra a la que la había atado se había atascado entre las rocas, creando un punto de apoyo. Esto me dio el impulso necesario para izarme y salir a un lugar seguro. Yacía sobre la nieve, respirando con dificultad y dando gracias a todos los dioses que conocía por el milagroso rescate. Cuando el ritmo cardíaco se calmó un poco, revisé mi equipo. El piolet estaba intacto, pero la mochila se había deslizado de mi hombro durante la caída y ahora colgaba de la cuerda sobre la grieta. Conseguí subirla, pero al caer se había golpeado contra una roca y parte del contenido había resultado dañado. La cantimplora se había rajado y la mayor parte del líquido se había derramado. Una de las 2 barritas energéticas que me quedaban se había convertido en migajas. Pero la pérdida más grave fue la del cilindro de oxígeno dañado. El golpe contra la roca había estropeado la válvula y todo el gas se había escapado. La situación se estaba volviendo crítica. Me encontraba a una altitud de unos 7.000 metros sin apoyo de oxígeno, con unas provisiones mínimas de comida y agua, con una pierna lesionada y tras una extenuante prueba física y emocional. Hasta el tercer campamento quedaban todavía unos 2 kilómetros de camino difícil, que en condiciones normales me habrían llevado unas 3 horas, pero en mi estado podían prolongarse durante todo un día. Decidí descansar un poco antes de continuar el camino. Derretí un poco de nieve en el hornillo, bebí agua caliente y me comí la mitad de la barrita que se había salvado. Las fuerzas empezaban a regresar, pero sabía que no durarían mucho. Tenía que moverme mientras aún hubiera luz del día. Las siguientes horas se fundieron en una lucha sin fin contra la montaña, el dolor y mi propia debilidad. Cada paso requería un enorme esfuerzo. La pierna lesionada apenas me obedecía y cada vez me apoyaba más en el piolet. La hipoxia de altura sin apoyo de oxígeno empezaba a hacer mella, mareos, náuseas, manchas negras bailando ante mis ojos. Al anochecer, había recorrido poco más de 1 kilómetro, menos de la mitad del camino hasta el tercer campamento. El sol ya se había ocultado tras el horizonte y la temperatura caía en picado. Tenía que volver a montar el bivac. Elegí un lugar bajo un saliente rocoso, que me daba cierta protección contra el viento. No tenía fuerzas para excavar una cueva de nieve. Simplemente extendí el saco de dormir, me metí dentro y encendí el hornillo para calentar un poco el aire. Esta noche fue aún más dura que la anterior. El dolor en la pierna se intensificó, el dolor de cabeza por la hipoxia me impedía concentrarme. A veces me hundía en un sueño inquieto y otras me despertaba por el frío o el dolor. Varias veces me sorprendí murmurando incoherencias. El primer signo de edema cerebral de altura. La mañana trajo consigo nuevas pruebas. Me desperté con la sensación de que mis pulmones estaban llenos de líquido. Otro síntoma preocupante, esta vez de edema pulmonar de altura. La tos era seca y dolorosa. Cada inspiración me costaba un mundo. Comprendí que me encontraba en una situación crítica. La única salvación era un descenso rápido a una altitud más baja. Pero un descenso rápido con mi pierna lesionada era impensable. Reuniendo las últimas fuerzas, continué el camino hacia el tercer campamento. Cada paso era un suplicio. Varias veces perdí el conocimiento durante unos segundos, recuperándome tirado en la nieve. En uno de esos momentos, perdí mi cantimplora. Se escurrió del bolsillo de la mochila y rodó cuesta abajo, desapareciendo en una grieta. Hacia el mediodía del tercer día de mi descenso en solitario, divisé a lo lejos las tiendas anaranjadas del campo 3. Aquello me insufló nuevas fuerzas. Aceleré el paso tanto como me permitía mi estado y, 1 hora después, me encontraba en el campamento. El campo estaba vacío. Nuestros compañeros, evidentemente,
habían descendido tras perder el contacto con nuestro grupo de ataque a la cumbre. Pero las tiendas seguían en su sitio, y en ellas debía haber provisiones. Cogí hasta la tienda más cercana y me desplomé dentro. Era la tienda que compartía con Ilya. Por dentro, todo estaba tal y como lo habíamos dejado antes de subir a la cumbre. Los sacos de dormir, ropa de repuesto, comida, bombonas de gas. Y, lo más importante, una bombona de oxígeno de repuesto. Enseguida me puse la máscara de oxígeno e inhalé profundamente varias veces. El efecto fue casi instantáneo. El dolor de cabeza empezó a remitir y mis pensamientos se aclararon. Después, derretí nieve, bebí té caliente con azúcar y comí una mezcla energética de frutos secos y nueces que encontré entre las provisiones. Las fuerzas empezaron a regresar, pero era consciente de que el peligro aún no había pasado. La enfermedad de altura ya había empezado a manifestarse, y la única cura era descender a cotas más bajas. Además, en el campo 3 no había comunicación por radio con el campo base. La radio la tenía Timur. Decidí pasar la noche en el campamento, recuperar fuerzas y, al día siguiente, continuar el descenso hasta el campo 2, situado a 6.400 metros. Desde allí, tal vez lograría contactar con el campo base o encontrarme con un grupo de rescate. La noche en las condiciones relativamente confortables de la tienda, con oxígeno y comida caliente, me permitió recuperarme un poco. Por la mañana examiné detenidamente mi pierna lesionada. La hinchazón había disminuido ligeramente, pero cualquier movimiento seguía provocando un dolor agudo. Me puse un vendaje compresivo, utilizando un vendaje elástico del botiquín, y tomé un analgésico. Tras reunir todo lo necesario para el descenso, comida, agua, una bombona de oxígeno de repuesto, ropa de abrigo, abandoné el campo 3 e inicié el descenso hacia el campo 2. El camino era bien conocido, ya que lo habíamos recorrido varias veces durante la aclimatación. Sin embargo, con la pierna lesionada, y después de todo lo vivido, representaba una dificultad seria. Me movía lentamente, haciendo frecuentes paradas para descansar. El oxígeno me permitía mantener la lucidez mental, pero el cansancio físico se acumulaba. Hacia el mediodía, solo había recorrido aproximadamente un tercio del camino hacia el campo 2. Y entonces sucedió lo que ya no me atrevía a esperar. Oí el sonido de un helicóptero. El sonido del helicóptero, al principio apenas perceptible entre el viento, se hacía cada vez más fuerte. Me quedé paralizado, escudriñando el cielo, temiendo creer en mi buena suerte. Y entonces, por detrás de la cordillera, apareció un helicóptero rojo y blanco con el logotipo del servicio de rescate nepalí. Dejando caer la mochila al instante, saqué una bengala de emergencia y la encendí. El intenso resplandor rojo rasgó el cielo límpido de la montaña. Después, empecé a agitar los brazos, intentando llamar la atención de los pilotos. El helicóptero sobrevoló la zona, y por un instante me pareció que no me habían visto. Pero entonces, la máquina cambió de rumbo y se dirigió hacia mí. Me caí de rodillas, incapaz de contener la emoción. El rescate estaba tan cerca. Sin embargo, pronto quedó claro que el aterrizaje era imposible. La pendiente era demasiado pronunciada y la superficie en la que me encontraba, demasiado pequeña. El helicóptero se quedó suspendido en el aire a unos 50 metros de mí, y de él descendió un rescatista en un cable. El hombre, vestido con un mono rojo brillante con el logotipo del Servicio de Rescate de Nepal, aterrizó ágilmente junto a mí. Su rostro estaba medio oculto por la máscara de oxígeno, pero en sus ojos se leía una calma profesional. «¿Gleb Sotnikov?», preguntó en inglés con un marcado acento. «Sí», respondí, esforzándome por controlar la agitación. «Soy el único superviviente. Timur murió al caer. Ilya. No sé qué le ha pasado». El rescatista asintió. Me examinó rápidamente con una mirada profesional
y empezó a preparar el arnés de evacuación. «Me llamo Nima», se presentó. «Soy el jefe de rescate. Llevamos 4 días buscándote. La señal de tu baliza era débil, pero hemos podido determinar la zona aproximada. Tus compañeros del campo base informaron de la desaparición del grupo». Mientras hablaba, sus manos sujetaban el sistema de seguridad alrededor de mi cuerpo con rapidez y seguridad. «¿Cómo te encuentras? ¿Puedes moverte?», preguntó Nima, comprobando las sujeciones. «Tengo la pierna derecha lesionada, posiblemente los ligamentos», respondí, «y síntomas de mal de altura, pero puedo moverme». «Bien, ahora te subiremos al helicóptero. Sujétate fuerte y no hagas movimientos bruscos». Dio una señal al piloto, y el cable empezó a recogerse lentamente, elevándonos a ambos en el aire. La sensación de que los pies se separan del suelo y uno queda suspendido sobre el abismo, agarrado únicamente a un fino cable, es imposible de describir con palabras. Una mezcla de miedo, alivio y una especie de sensación surrealista de irrealidad. Después de unos minutos que se antojaron una eternidad, nos encontramos dentro del helicóptero. Allí me esperaba ya un médico, quien inmediatamente me colocó una mascarilla de oxígeno con un flujo más alto y comenzó a medir mis signos vitales. Saturación del 76%, pulso de 120, presión de 90/60, informó al piloto. «Necesitamos descender urgentemente por debajo de los 4000 metros». El helicóptero inició el descenso. Mientras tanto, el médico me puso una inyección que casi al instante alivió el dolor y aclaró mi conciencia. «Dexametasona», explicó, al notar mi mirada interrogante. «Ayudará con el edema cerebral. Y furosemida para el edema pulmonar. Resista. Pronto estaremos en el hospital de Pokhara». Quise preguntar por el resto de los miembros de la expedición, pero el cansancio y el efecto de los medicamentos hicieron su trabajo. Caí en un sueño profundo, sintiéndome seguro por primera vez en muchos días. Desperté ya en una habitación de hospital. Una brillante luz solar penetraba a través de las persianas, creando un caprichoso diseño de franjas en la pared blanca. Junto a la cama había un monitor que rastreaba mis signos vitales. A mi mano estaba conectada una vía intravenosa. «Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos». Oí una voz y giré la cabeza. En un sillón junto a la ventana estaba sentado Marat, nuestro operador de cámara. Se veía demacrado y cansado, pero sonreía. «¿Marat?» Mi voz estaba ronca por la sequedad en la garganta. «¿Cómo has llegado hasta aquí?» «No he abandonado Pokhara desde que bajé con Vitalina y Stanislav», respondió, acercándose y sirviéndome agua de una jarra. «Todos hemos estado esperando noticias de vosotros 3». Bebí el agua con avidez, sintiendo cómo el líquido frío reanimaba mi garganta reseca. «Timur murió al caer», dije en voz baja. «Y no sé nada sobre Ilya. Nos caímos los 3, pero cuando desperté en la grieta helada, solo estaba Timur a mi lado, y ya estaba muerto». Marat suspiró profundamente y bajó la cabeza. «Las labores de búsqueda continúan, pero ya han pasado casi 6 días. A esa altura, sin refugio ni comida». No terminó la frase, pero todo estaba claro sin palabras. Las posibilidades de encontrar a Ilya con vida eran prácticamente nulas. «Cuéntame qué os pasó a vosotros», pedí, intentando distraerme de los sombríos pensamientos. Después de que nos separáramos a una altura de 8000 metros, Vitalina, Stanislav y yo comenzamos el descenso al tercer campamento. Empezó Marat. Stanislav empeoraba cada vez más. Literalmente lo arrastramos los últimos cientos de metros. Cuando llegamos al campamento, Vitalina le diagnosticó una fase inicial de edema cerebral y le administró los medicamentos correspondientes. Hizo una pausa, bebió agua de su botella y continuó. Planeábamos pasar la noche en el tercer campamento y continuar el descenso por la mañana. Pero alrededor de la medianoche,
Stanislav empeoró notablemente. Vitalina dijo que necesitábamos descender de inmediato, de lo contrario, podría no sobrevivir hasta la mañana. Nos preparamos en 15 minutos y comenzamos un descenso de emergencia en completa oscuridad, solo con linternas frontales. Marat negó con la cabeza, recordando aquellas difíciles horas. Fue una pesadilla. Stanislav estaba semiconsciente. Vitalina y yo lo arrastrábamos por turnos. Al amanecer llegamos al segundo campamento, donde nos encontramos con 2 sherpas de nuestro equipo de apoyo. Nos ayudaron a transportar a Stanislav hasta el primer campamento, desde donde lo evacuaron en helicóptero. ¿Y tú y Vitalina? Bajamos al campamento base por nuestros propios medios. Para entonces ya había comenzado una tormenta, y comprendimos que vosotros 3 estabais atrapados en altura. El jefe del campamento base se puso en contacto de inmediato con los servicios de rescate, pero debido a las condiciones meteorológicas, la búsqueda no pudo comenzar hasta 2 días después. Marat guardó silencio, luego añadió: Nadie creía que alguno de vosotros pudiera haber sobrevivido. 6 días a una altura de más de 7.000 metros, sin comida, con temperaturas inferiores a 30 grados bajo cero. Es prácticamente imposible. Cuando los rescatistas detectaron una señal débil de tu baliza, muchos pensaron que era simplemente un fallo del equipo. Asentí. Mi supervivencia realmente fue un milagro, el resultado de una increíble coincidencia de circunstancias, y posiblemente alguna fuerza superior que me protegió todos estos días. ¿Cómo está Stanislav?, pregunté. Está bien. Le dieron el alta ayer. Ha regresado a Katmandú, y por lo que sé, ya ha reservado un vuelo a Moscú. ¿Y tú? Me quedaré aquí hasta que terminen la búsqueda de Ilya, dijo Marat con firmeza. Y para apoyarte, por supuesto. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró el médico. Un nepalí de baja estatura, con una sonrisa amable. Señor Sotnikov, me alegro de verlo consciente, dijo en un buen inglés. Soy el doctor Pradhan, su médico tratante. ¿Cómo se siente? Mucho mejor, respondí. ¿Cuándo podré recibir el alta? No se apresure, sonrió el médico. Tiene una grave deshidratación, agotamiento, una lesión en la rodilla y secuelas de la enfermedad de altura. Nos gustaría observarlo durante al menos 3 días más. Se acercó al monitor, revisó los indicadores y asintió satisfecho. Sus signos vitales se están estabilizando. La saturación ya es del 94%, una señal muy buena, pero necesita descanso y una alimentación adecuada para recuperar fuerzas. ¿Y mi pierna?, pregunté con preocupación. La resonancia magnética reveló un esguince de ligamentos y una pequeña fisura en la rótula. Nada que no se cure con el tiempo, pero necesitará fisioterapia y posiblemente una pequeña operación en el futuro. Ahora le hemos puesto un vendaje de inmovilización y le hemos recetado antiinflamatorios. El doctor tomó notas en la historia clínica y añadió: ¿Quieren venir a verle representantes de las autoridades nepalíes y del equipo de rescate? ¿Se encuentra lo suficientemente bien para una conversación? Sí, claro, asentí. Bien. Y otra cosa. Su esposa ha llamado varias veces. Le hemos informado de que su estado es estable. Ha dicho que sale en el primer vuelo y estará aquí mañana. Esta noticia me alegró y me inquietó a la vez. Por un lado, tenía unas ganas locas de ver a Marina. Por otro, temía que me viera en ese estado y la conversación que inevitablemente seguiría. Siempre había apoyado mi pasión por el alpinismo, pero después de esto, seguro que me exigiría que dejara los 8000. Cuando el médico se marchó, le pedí a Marat que me trajera un teléfono o una tableta para ponerme en contacto con mi familia. Prometió conseguir algo y salió de la habitación, dejándome a solas con mis pensamientos. Miraba por la ventana el cielo azul nepalí y las cumbres de las montañas a lo lejos. Allí, en lo alto de las montañas, se quedaron mis compañeros.
Timur, cuyo cuerpo quizá nunca se encuentre, e Ilya, cuyo destino era incierto, aunque difícilmente podría haber sobrevivido en esas condiciones. ¿Por qué sobreviví yo? Esa pregunta me atormentaba. No era el más experimentado del grupo. Ese era Timur. No era el más joven ni el más fuerte. Ese era Ilya. ¿Qué me permitió a mí superar todas esas pruebas y volver a la vida? Tal vez fuera mi cabezonería. El hecho de que siempre me negara a rendirme, incluso cuando la situación parecía desesperada. O que tenía una fuerte motivación para volver, mi mujer y mi hija pequeña, que me esperaban en casa. O quizás, simplemente, una serie de casualidades, esa suerte sin la que no hay ascensión. Marat regresó al cabo de media hora con una tableta. Inmediatamente contacté con Marina por videollamada. Al ver su rostro lloroso pero feliz en la pantalla, sentí un nudo en la garganta. «Gleb, Dios mío, qué alegría verte». Su voz temblaba de emoción. Todos pensábamos. «Lo sé, cariño», dije suavemente. «Pero he salido adelante. Todo irá bien. Salgo esta noche, llego mañana por la tarde», me informó. «Sonia está con mi madre. Te mandan muchos besos y abrazos». «¿Cómo está ella? ¿Se ha preocupado mucho?» Hemos intentado protegerla de las peores noticias, pero intuía que algo no iba bien. Es una niña muy inteligente, Gleb. Es igualita a ti. Hablamos durante una hora. Le conté a Marina una versión breve de lo sucedido, omitiendo los detalles más terribles. Escuchaba, secándose las lágrimas de vez en cuando, pero sin interrumpir. «Cuando vuelvas a casa, tenemos que hablar seriamente», dijo al final de la conversación. «Sobre tu alpinismo y sobre nuestro futuro». «Lo sé», asentí. «Y estoy preparado para esa conversación». Después de la llamada con Marina, me sentí muy cansado. La tensión emocional y el agotamiento físico se hacían notar. Le pedí a Marat que se fuera, diciéndole que quería descansar, y pronto me sumí en un profundo sueño. Me desperté por una conversación en voz baja en la habitación. Al abrir los ojos, vi a dos hombres hablando con Marat junto a la ventana. Uno vestía el uniforme de la policía nepalí, el otro iba de paisano, pero con una placa oficial en la solapa de la chaqueta. «Ah, el señor Sotnikov se ha despertado», observó el civil, volviéndose hacia mí. «Buenos días. Soy Rajiv Thapa, representante del Departamento de Turismo de Nepal, y este es el capitán Sherpa, de la policía de Pokhara. Queríamos hacerle algunas preguntas sobre el incidente, si se encuentra lo suficientemente bien». «Por supuesto», asentí, incorporándome en la cama. Marat me ayudó a sentarme más cómodamente y me dio un vaso de agua. Durante la hora siguiente, relaté detalladamente todos los acontecimientos, desde el momento en que nuestro grupo de 3 se separó del resto del grupo a una altitud de 8.000 metros, hasta mi rescate. Thapa grababa mi relato en una grabadora, mientras que el capitán Sherpa tomaba notas en un cuaderno. «¿Estás seguro de que el señor Khaireddinov falleció al instante?», preguntó el capitán, cuando terminé de contar lo de la caída y el despertar en la grieta de hielo. «Absolutamente. Tenía el cuello roto y no daba señales de vida». «¿Y el señor Petrov? ¿Tiene alguna idea de dónde pudo haber caído después de la caída?» «Ninguna. Quizá fue arrojado hacia otro lado, o cayó en otra grieta». Grité. Intenté encontrarlo, pero fue inútil. Thapa y Sherpa se miraron. «¿Hay noticias de la búsqueda?», pregunté con esperanza. «La operación de búsqueda continúa», respondió Thapa. «Pero las posibilidades de encontrar a alguien con vida después de tantos días son extremadamente bajas. No obstante, estamos haciendo todo lo posible». Después de algunas preguntas más sobre los detalles técnicos de la ascensión y las circunstancias de la tormenta, los funcionarios me agradecieron mi colaboración y se fueron, prometiendo mantenerme informado sobre la búsqueda. «Se están guardando algo», le dije a Marat cuando nos quedamos a solas.
¿Sabes algo que yo no sepa? No. Marat negó con la cabeza. Pero tienes razón. Se comportan de manera extraña. Posiblemente haya asuntos políticos o financieros que desconocemos. Las ascensiones a 8000 son un gran negocio para Nepal. Asentí, pero sentía que no era solo eso. Algo estaba pasando y me lo estaban ocultando. Pero estaba demasiado agotado como para insistir con más preguntas. El resto del día transcurrió con relativa calma. Las enfermeras controlaban mis constantes regularmente. El médico volvió a visitarme por la noche y quedó satisfecho con mi progreso. Marat pasó la mayor parte del día conmigo, contándome noticias del mundo y ayudándome a pasar el rato. Por la noche, volví a tener pesadillas. Veía a Timur e Ilya llamándome desde el abismo helado. Veía cómo una avalancha de nieve cubría nuestra tienda. Veía cómo me desprendía de la pared de hielo y caía al vacío. Varias veces me desperté empapado en sudor frío, con el corazón latiendo con fuerza. Por la mañana, me despertó un ruido en el pasillo. Voces fuertes, pasos rápidos, cierto ajetreo. Al cabo de unos minutos, la puerta de mi sala se abrió de golpe y entró Marat, visiblemente agitado. «Gleb», soltó. «Han encontrado a Ilya. Está vivo». La noticia de que Ilya había sido encontrado con vida me caló hondo. Después de 6 días, a más de 7000 metros de altura, en condiciones extremas, sin comida y con un equipo mínimo, parecía imposible. Pero, como se supo después, Ilya tenía su propia e increíble historia de supervivencia. Marat me contó los detalles de la operación de rescate. Un helicóptero de búsqueda que rastreaba la zona de nuestra caída detectó débiles señales luminosas en la ladera, aproximadamente a 1 kilómetro del lugar donde me encontraron a mí. Los rescatistas aterrizaron y encontraron a Ilya en una pequeña cueva de hielo natural, semiconsciente, pero vivo. Según la información preliminar, al caer, Ilya fue lanzado a un lado de nosotros y Timur y fue a parar a otra parte del glaciar. Sufrió heridas graves, un brazo y costillas rotas, pero logró encontrar refugio y sobrevivir todos esos días, alimentándose de nieve derretida y usando las provisiones mínimas de su kit de emergencia. Su estado es grave, pero estable, dijo Marat. Ahora lo están transportando al Hospital Militar de Katmandú. Allí tienen el mejor equipo para tratar este tipo de casos. Increíble, negué con la cabeza. Simplemente increíble. Siempre ha sido un tipo testarudo, pero esto supera la resistencia humana común. Como tu historia, observó Marat. Ambos han demostrado de lo que es capaz una persona en condiciones extremas. En ese momento, la puerta de la sala se abrió de nuevo y entró ella. Mi Marina. Al verme, se quedó paralizada por un segundo y luego corrió hacia la cama, abrazándome con tanta fuerza que, sin querer, grité por el dolor en las costillas magulladas. «Perdona, perdona», se apartó de inmediato, mirándome con miedo. «No quería hacerte daño». «Está bien», sonreí, atrayéndola de nuevo, pero con más cuidado. «Te he echado mucho de menos». Marat salió discretamente de la sala, dejándonos a solas. Marina se sentó en el borde de la cama, sin soltar mi mano, y me examinó atentamente. «Has perdido unos 10 kilos», dijo, «y tienes un aspecto horrible». «Gracias por el cumplido», sonreí con ironía. «No es un cumplido, es una constatación de un hecho», respondió ella con seriedad. «Gleb, casi me vuelvo loca cuando me informaron de que habíais desaparecido. 4 días sin noticias, sin esperanza. No sabía cómo decirle a Sonia que su papá podría no volver nunca». Su voz tembló, y vi lágrimas en sus ojos. «Pero he vuelto», dije suavemente, apretando su mano. «E Ilya también. Solo Timur». «Lo sé, me lo contaron», asintió ella. «Es terrible. Pero tú no tienes la culpa, Gleb. Son las montañas. Allí siempre hay riesgo». «Lo sé, pero eso no lo hace más fácil.
Hablamos durante varias horas. Le conté todo lo que había pasado, ya sin ocultar detalles. Ella escuchaba, a veces estremeciéndose en los momentos más terribles, pero sin interrumpir. Pensaba en vosotras, en Sonia, a cada minuto, dije al final. La idea de que debía volver a vosotras me daba fuerzas para seguir luchando, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Marina me abrazó en silencio, y sentí sus lágrimas cayendo sobre mi hombro. Te quiero, susurró. Y estoy agradecida a las montañas por haberte dejado marchar. Pero, Gleb. Sé lo que quieres decir, la interrumpí. Y ya he tomado una decisión. Esta ha sido mi última ascensión a un 8000. Ella se apartó, y me miró a los ojos, como comprobando si hablaba en serio. ¿De verdad? De verdad. Entendí algo importante allí, en la montaña. Cuando miras a la muerte a la cara, muchas cosas se vuelven más claras. Amo las montañas, y siempre las amaré. Pero hay cosas más importantes. Tú, Sonia, nuestra familia. No quiero arriesgar todo eso por otra cima. Marina sonrió entre lágrimas y apretó mi mano con fuerza. No te pido que renuncies por completo al alpinismo, dijo. Sé que es parte de ti. Simplemente, quizás montañas más bajas y con menos riesgo. Hecho, asentí. Por cierto, ¿cómo está Sonia? ¿Lo pasó muy mal? Es una niña fuerte, como tú. Claro que se preocupó, pero yo intentaba no mostrarle mi miedo. Le dije que papá se retrasaba por el tiempo, y ella encendía una vela cada noche para que volvieras pronto. Ese pequeño detalle, mi hija de 5 años encendiendo una vela para su papá, me conmovió más que nada, no sé por qué. Sentí un nudo en la garganta y me giré para intentar ocultar mis emociones. Los 2 días siguientes pasaron volando. Me encontraba mejor a cada hora. Los médicos se sorprendieron de lo rápido que me recuperaba y estuvieron de acuerdo en darme el alta antes de lo previsto. Podía moverme con muletas, aunque la pierna aún me dolía al apoyarla. Marina y yo decidimos no volver a Moscú de inmediato, sino visitar primero a Ilia en el hospital de Katmandú. Sentía que tenía que verlo, hablar con él, asegurarme con mis propios ojos de que realmente estaba vivo. El vuelo de Pokhara a Katmandú duró solo 30 minutos. Del aeropuerto, fuimos directamente al hospital militar donde estaba Ilia. Marat ya estaba allí. Había llegado el día anterior para apoyar a nuestro compañero. Ilia estaba en una habitación individual, conectado a varios monitores. Tenía el brazo derecho escayolado y el pecho vendado por las costillas rotas. Estaba demacrado, con los ojos hundidos y la piel terrosa. Pero cuando nos vio, se le iluminaron los ojos e intentó sonreír. Gleb, dijo con voz ronca, te has salvado. Sabía que lo lograrías. Tú también, respondí, estrechándole cuidadosamente la mano sana. Has hecho lo imposible, Ilia. No más imposible que tú, sonrió débilmente. Marat me contó tu historia. Nos sentamos junto a su cama, e Ilia empezó a contar su historia de supervivencia. Después de la caída, se despertó en una estrecha grieta helada, solo y con graves heridas. Su radio estaba destrozada, la bombona de oxígeno dañada, pero en la mochila le quedaban algunas provisiones y equipo. Intenté salir, pero con el brazo herido era imposible, contaba Ilia. La grieta era demasiado estrecha y profunda. Entonces decidí buscar algún refugio dentro y esperar ayuda. Encontró una pequeña cavidad lateral donde el viento no soplaba con tanta fuerza y allí improvisó un refugio rudimentario. Tenía un saco de dormir, algo de comida y un hornillo de gas con una pequeña reserva de gas. Ahorraba todo lo que podía, continuó Ilia. Comía literalmente a migajas, derretía nieve para beber. Usaba el gas solo para no congelarme del todo, pero al 4.º día se acabó la comida, y el gas también se estaba agotando. Entonces,
decidió usar sus últimas fuerzas para intentar enviar una señal a los rescatistas. Tenía una linterna de emergencia con un potente LED. Cada noche, cuando empezaba a oscurecer, la encendía y dirigía el haz de luz hacia arriba, con la esperanza de que alguien lo viera. La verdad es que ya casi había perdido la esperanza de que me rescataran, confesó Ilia. Se me acababan las fuerzas, y empecé a tener alucinaciones por la deshidratación y el hambre. La última noche incluso grabé un mensaje de despedida para mis padres en el contestador del teléfono, aunque sabía que probablemente nadie lo escucharía nunca. Pero ocurrió un milagro. Un helicóptero de rescate vio su señal luminosa y pudo evacuarlo literalmente en el último momento. Los médicos dicen que un día más en esas condiciones y ya no me habrían podido salvar, terminó Ilia. Estaba muy deshidratado, empezaba a sufrir hipotermia y un shock séptico por una herida infectada en el brazo. Su historia me impactó tanto como la mía debió impactarle a él. Ambos habíamos pasado por el infierno y habíamos regresado. Cambiados, pero vivos. ¿Qué pasa con el cuerpo de Timur?, le pregunté a Marat. ¿Hay noticias? Los rescatistas intentaron encontrarlo según tus indicaciones, pero hasta ahora no han tenido éxito, respondió. La grieta de la que hablabas probablemente cambió su configuración después de la tormenta. Es posible que nunca encuentren el cuerpo. Era la amarga verdad de las ascensiones de montaña. A veces la montaña no devuelve a sus víctimas. Timur permanecerá allí para siempre, en el Annapurna, entre las nieves y los hielos que tanto amaba. Estuvimos con Ilia unas 2 horas, después de lo cual la enfermera nos pidió que nos fuéramos, diciendo que necesitaba descansar. Acordamos reunirnos dentro de unos meses en Moscú, cuando ambos nos hubiéramos recuperado. ¿Vas a seguir yendo a las montañas?, le pregunté a Ilia antes de irme. No lo sé, respondió con sinceridad. Ahora mismo me parece que no, pero quién sabe cómo me sentiré dentro de medio año, cuando todo esto se me haya olvidado un poco. ¿Y tú? Ya lo he decidido, dije. Se acabaron los 8000. Quizás vaya a montañas más seguras, con la familia. Sonia ya muestra interés por la escalada. De tal palo, tal astilla, sonrió Ilia. Dale recuerdos de mi parte. Nos despedimos, y salí de la habitación con el corazón apesadumbrado. A pesar de la alegría de que ambos hubiéramos sobrevivido, la amargura por la pérdida de Timur no me abandonaba. No era solo el jefe de la expedición. Era un mentor, un amigo, una leyenda del alpinismo. Y ahora ya no estaba. Aquella misma tarde, Marina, Marat y yo nos reunimos con representantes de las autoridades nepalíes, el servicio de rescate y los familiares de Timur, que habían llegado en avión desde Rusia. Fue un encuentro difícil, lleno de lágrimas y recuerdos amargos. Les conté todo lo que sabía sobre los últimos momentos de vida de Timur, sobre cómo hasta el final se mantuvo como un líder y un profesional. La viuda de Timur, Elena, se mantuvo con una entereza asombrosa. Sabía a lo que se exponía su marido cada vez que subía a la montaña y aceptaba su elección, su destino. Siempre decía que, si le tocaba morir, que fuera en las montañas, dijo en voz baja. Vivió como quiso y se fue donde era verdaderamente feliz. Sus palabras me calaron hondo. Timur amaba las montañas por encima de todo. Tal vez, para él, ese final era preferible a una lenta agonía en una cama de hospital por alguna enfermedad. Pero eso no aliviaba el dolor de quienes lo amaban y que ahora debían vivir con esta pérdida. Al día siguiente, Marina y yo volamos a Moscú. El viaje fue largo y agotador, especialmente para mí, con mi pierna lesionada. Pero la idea de que pronto vería a mi hija me daba fuerzas. Cuando por fin llegamos a Sheremetyevo, nos esperaban los padres de Marina con Sonia. Al verme salir de la zona de llegadas en muletas, más delgado y demacrado, Sonia se quedó paralizada por un instante y luego corrió hacia mí gritando: ¡Papá! Me arrodillé a pesar del dolor y la abracé con fuerza, sintiendo cómo se me saltaban las lágrimas.
Te he echado mucho de menos, papito. Me susurró al oído. Encendía una vela todos los días para que volvieras. Lo sé, cariño, respondí, luchando por controlar la emoción. Y ya ves, ha funcionado. He vuelto a ti. En casa me esperaba un largo periodo de recuperación. Fisioterapia para la rodilla, ayuda psicológica para superar el estrés postraumático, una lenta vuelta a la normalidad. Pero lo más difícil era acostumbrarme a la idea de que nunca volvería a subir a un 8000, que no volvería a experimentar esa sensación especial de estar en la cima del mundo, después de haber superado todos los obstáculos imaginables e inimaginables. Pero cuando veía a Sonia jugando en nuestro jardín, a Marina, que me apoyaba cada día, entendía que había tomado la decisión correcta. Las montañas siempre formarían parte de mi vida, pero ahora ocuparían otro lugar, no el central, sino un lugar secundario, dejando el protagonismo a lo que realmente importaba. 6 meses después de nuestro regreso, organizamos un encuentro en memoria de Timur. Nos reunimos todos los supervivientes de la expedición, yo, Ilia, que ya se había recuperado casi por completo, Marat, Vitalina, e incluso Stanislav, que, para mi sorpresa, había cambiado después de nuestra aventura. Se había vuelto menos arrogante, más humano. La experiencia cercana a la muerte cambia a las personas, a veces para bien. Recordamos a Timur, compartimos anécdotas sobre él, reímos y lloramos. Y cada uno de nosotros contó su historia de aquellos terribles días en el Annapurna. La historia de cómo miramos a la muerte a la cara y sobrevivimos para contarlo. Mi historia era sobre 10 días sin comida, sobre cómo bebía nieve derretida y luchaba por cada bocanada de aire, sobre cómo encontré fuerzas para no rendirme cuando todo parecía perdido, y sobre cómo entendí que la verdadera cima que vale la pena conquistar no es una montaña de 8000 metros, sino la capacidad de apreciar cada día que pasamos con aquellos a quienes amamos. El Annapurna se llevó a Timur, pero nos dejó marchar a nosotros. Y por eso estaré eternamente agradecido a esta hermosa y terrible montaña, que me enseñó lo que de verdad importa en esta vida,